Ya es oficial, Memphis Depay se marcha del Barça y ficha por el Atlético de Madrid. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. El Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid han anunciado el acuerdo para el traspaso de Memphis Depay. El combinado blaugrana lo anunció mediante este comunicado a través de su web. Memphis Depay abandona el Fútbol Club Barcelona a cambio de 3 millones de euros fijos, más 1 millón de euros en cuestión de variables y también una opción de compra por Yannick Carrasco a final de temporada. Eso detalla el comunicado del Barça anunciando la marcha de Memphis Depay. Es cierto que si miramos ese precio, 3 millones de euros más 1 en variables, pues parece poco, ¿no? Para un delantero como Memphis Depay, pero bien es cierto que el futbolista neerlandés acababa contrato con el Barça a final de temporada y ese es el motivo por el cual finalmente se marcha por ese precio al Atlético de Madrid. Por su parte, el Atlético de Madrid también confirmó la llegada del delantero neerlandés, que lleva ya trabajando con el Atlético de Madrid desde este pasado jueves, ha completado 2 entrenamientos con el equipo rojiblanco, firma por 2 temporadas y media, o sea, hasta el final de esta y por 2 temporadas más. De esta manera, pues Memphis Depay se compromete con el Atlético de Madrid a sus 28 años, este delantero que ya estará disponible de cara al fin de semana en el partido que juega el Atlético de Madrid contra el Real Valladolid. Ya ha sido inscrito en la Liga Memphis Depay por el equipo rojiblanco. Seguro que más de uno se pregunta por qué el Barça deja irse ahora a Memphis Depay, por qué a este precio, un precio bajo, y por qué un rival directo como el Atlético de Madrid. Pues bueno, Xavi Hernández ayer en rueda de prensa básicamente dio con la clave, porque ha pedido marcharse. Memphis ha pedido salir, ya dije que estaba muy contento con todos, pero él ha pedido marcharse, era una oportunidad para él y lo ha pedido personalmente, así que ha llegado a un acuerdo con el Atleti y parece ser que firmarán. Pues lo dice de esta manera Xavi Hernández, ¿no? Memphis Depay pidió marcharse y finalmente le pusieron facilidades para esa marcha. Realmente Memphis llegó libre al FC Barcelona hace 2 campañas. En verano del año 2021 llegó Memphis libre procedente del Olympique de Lyon al Barcelona. Es cierto que en la anterior campaña se habló acerca de la posibilidad de que se incorporara al Barcelona, pero realmente pues entre el cambio de directiva, las elecciones y demás, Koeman no consiguió la llegada del delantero neerlandés al que ya dirigió en la selección de Países Bajos. Finalmente llegó en verano ya como futbolista libre, se marchó del Lyon siendo un futbolista importantísimo, capitán, siendo máximo asistente de la Liga y fichó por un Barcelona que realmente pues estaba un poco en horas bajas a nivel ofensivo, ¿no? Se marchó Leo Messi, se acabaría marchando también Antoine Griezmann, con el cual llegó a coincidir en pretemporada y los primeros partidos de aquella campaña. Se reencontrará con él en el Atlético de Madrid Memphis Depay y bueno, lo dicho, llegó Memphis al Barça y empezó siendo pues probablemente el futbolista más importante del ataque del Barcelona en ese arranque de temporada. Empezó siendo el máximo goleador del Barcelona, marcando goles, siendo importante, pero finalmente, tras el cambio de entrenador, también justamente se lesionó el propio Memphis Depay, lo que provocó que perdiera protagonismo en su regreso al Barcelona tras su lesión. ¿Por qué? Pues porque han fichado 3 atacantes, Adama Traoré, Aubameyang y Ferran Torres, 3 futbolistas que fueron competencia para Memphis, y Memphis, entre problemas físicos y demás, no consiguió encontrar esa continuidad. Sí que lo consiguió en ciertos momentos de la temporada, también con la etapa Xavi, pero finalmente, pues lo dicho, no consiguió asentarse en el 11 del FC Barcelona. Este verano se llegó con mucha duda respecto al futuro de Memphis, ya que cuando firmó por el Barça, firmó por 2 temporadas, se había perdido protagonismo la temporada pasada. Aún así marcó 13 goles y dio 2 asistencias con el FC Barcelona en 38 partidos. Así que no estuvo mal la aportación de Memphis Depay la temporada pasada, pero este verano, pues por supuesto que tras la llegada, sobre todo de Robert Lewandowski al combinado blaugrana, eso provocó que se hablara mucho acerca de la posible marcha de Memphis o de Pierre-Emerick Aubameyang. Finalmente el futbolista gabonés fue el que abandonó el FC Barcelona en el último día de mercado para fichar por el Chelsea y Memphis Depay se quedó. Se habló acerca de la Juventus, pero finalmente, como informó Gazzetta dello Sport, Allegri, técnico de la Juventus, prefirió fichar a Arkadiusz Milik antes que al propio Memphis Depay. Por lo tanto, Depay finalmente se quedó en el Barça, un futbolista que podía ser útil al Barça esta campaña, básicamente porque tras la marcha de Aubameyang no tenía Xavi Hernández a otro delantero centro para jugar en ese ataque, si no estaba Lewandowski. También era un futbolista que podía jugar en banda, ¿no? En ese sentido, pues se podía valorar que se quedara Memphis Depay, era positivo para el FC Barcelona, pero finalmente le costó entrar en el equipo, al final lo hizo y jugó un total de 3 partidos antes de lesionarse con la selección de Países Bajos. Hay que destacar que Memphis, antes de ese parón de selecciones, estaba siendo titular con el Barça en Liga. Jugó 2 partidos de Liga consecutivos de titular, ante Elche y ante Cádiz. Llegó ese parón, se lesionó con Países Bajos y no regresaría a jugar hasta el Mundial 2022, cuando
cuando jugó con la selección de Países Bajos, jugando un total de 5 partidos, jugó todos los encuentros, marcó un gol, aunque hay que decir que muchos de ellos al principio empezó siendo suplente el propio Memphis Depay. Tras el Mundial volvió al Barcelona y jugó minutos ante el Intercity en ese partido de Copa del Rey. Sería su cuarto partido con el Barça, cerrando así esta etapa con el combinado blaugrana con 4 partidos disputados y un gol marcado por parte de Memphis Depay. Después de aquello, pues lo dicho, se habló mucho acerca de la posibilidad de que se marchara rumbo al Atlético de Madrid, acababa contrato a final de temporada y el equipo rojiblanco pues realmente necesitaba a un atacante para reforzar su equipo. Se marchó Cuña al Wolverhampton, se marchó Joao Félix cedido al Chelsea, por lo tanto pues hacía falta un atacante. Yo creo que al final Memphis Depay un poco puede cumplir el rol que tenían estos dos atacantes en el Atlético de Madrid. Es un futbolista con movilidad que puede jugar en varias posiciones como Joao Félix y también es un delantero como era también el propio Mateus Cuñas. Así que yo creo que en este sentido el Atlético de Madrid incorpora a un gran futbolista en una temporada en la que necesita por supuesto que sí la mejor versión de Memphis para conseguir sus objetivos. Está peleando el Atlético de Madrid por entrar en Champions League de cara a la próxima campaña. Actualmente marcha cuarto en la clasificación, pero está la clasificación muy igualada, con el Betis y el Villarreal empatado a puntos y también con Osasuna y Rayo Vallecano 2 puntos de esos puestos Champions que marca actualmente el Atlético de Madrid. Y con Memphis Depay espera que con sus goles pues sean importantes para el Atlético de Madrid, ¿no? El Cholo Simeone valoró de esta manera el fichaje de Memphis Depay en el día de hoy en rueda de prensa. Llega un jugador con mucho entusiasmo, con ganas de recuperar sobre todo su mejor versión. Trabajaremos para que podamos encontrarnos con el futbolista que sobre todo estuvo en Francia, en Lyon, porque ahí demostró toda su capacidad y su fortaleza física. Barcelona creo que la temporada pasada no tuvo malos números y bueno, en esta no ha jugado creo que casi nunca. Puede jugar de primera punta o de segundo delantero, lo vemos más por dentro, con dos delanteros, sea de segunda punta o de primera punta. Eso comentó Simeone. Es cierto que Memphis pues, puede jugar un poco como acompañante de Álvaro Morata o también acompañado por parte pues quizá de Antoine Griezmann o de Correa en ese ataque, ¿no? Es un futbolista versátil que se puede adaptar a este Atlético de Madrid y que creo que lo puede hacer bien el futbolista que ha llegado al equipo rojiblanco procedente del Fútbol Club Barcelona. Es cierto que en los últimos tiempos hubo algún que otro problema entre Atlético de Madrid y Barcelona con el tema de los traspasos, con Griezmann como principal protagonista. Hay que tener en cuenta que Antoine Griezmann se marchó al Barcelona tras un intento del Barça en ficharle, finalmente se marchó al verano siguiente por el pago de su cláusula y volvería en verano de 2021 cedido al Atlético de Madrid con opción de compra en base a unos objetivos que el Atlético de Madrid, para evitar cumplirlos, finalmente esta campaña optó porque Griezmann empezara los partidos desde el banquillo, hasta el punto de que finalmente los dos clubes antes del Mundial tuvieron que negociar esa opción de compra para finalmente llegar a un acuerdo para el traspaso de Antoine Griezmann, ¿no? Después de esa cesión, ¿no? Después de aquello había como cierta tensión entre ambos clubes, pero finalmente parece que en este sentido pues esa tensión se dejó aparcada para llegar a un acuerdo por el traspaso de Memphis Depay, que finalmente, pues lo dicho, es oficial, se incorpora a este Atlético de Madrid por 3 millones de euros más 1 millón de euros en cuestión de variable. Además del tema Griezmann, los otros dos delanteros que se marcharon recientemente del Barça al Atlético de Madrid fueron David Villa y Luis Suárez. En ambos casos pues tuvieron una etapa exitosa en el Atlético de Madrid, ganando la Liga, ¿no? Ambos jugadores con el combinado rojiblanco. En las dos últimas ligas del Atlético de Madrid, ambos futbolistas estuvieron en plantilla después de llegar del Barcelona. Buscar ahora también éxitos con el equipo rojiblanco Memphis Depay, un futbolista que yo creo que va a funcionar bien en el Atlético de Madrid. Ya lleva una temporada y media en la Liga Española y creo que hace bien aprovechando la oportunidad ahora Memphis, porque en el Atlético de Madrid le garantizarán unos minutos que en el Barça no estaba teniendo y porque además pues yo creo que es importante que llegue ahora en vez de en verano, porque en verano si vuelven futbolistas cedidos pues a lo mejor lo tiene un poco más complicado Memphis Depay para que el Atleti apueste por él aunque llegue a coste cero. De esta manera pues asegura ese fichaje por el equipo rojiblanco Memphis Depay, que llega al Atlético de Madrid, que deja el Fútbol Club Barcelona. Así que bueno, el segundo máximo goleador de la historia de Países Bajos, Memphis Depay, que ha marcado 43 goles en 86 partidos, ficha por el Atlético de Madrid en busca de entrar en puestos Champions en Liga y también de avanzar en Copa del Rey, donde por cierto el Atlético de Madrid le toca enfrentarse en cuartos de final contra el Real Madrid en ese derbi que será ya la próxima semana. Estará disponible Memphis Depay. El Barça, por cierto, en Copa del Rey se enfrentará contra la Real Sociedad. En el día de hoy fue ese sorteo y aparte de esos 3 millones de euros más uno en variables, el Barcelona por Memphis también obtiene una opción de compra por Yannick Carrasco. El Barça ha confirmado que tiene una opción de compra preferente y no obligatoria por Carrasco. ¿Esto qué significa? Pues que el Barça básicamente puede decidir si ficha o no a Yannick Carrasco. El Barça puede ficharle si es que así lo desea. Es como si estuviera cedido en el Barça con opción de compra pero sin estar cedido en el Barça. Básicamente es esta la situación, ¿no? Realmente en el comunicado del Barcelona no transmitió cuál es el precio de esa opción de compra por Yannick Carrasco. Las informaciones como esta de Fabrizio Romano transmiten que estaría por en torno a los 20 millones de euros.
euros esa opción de compra por Carrasco. Yanis Carrasco pues es un futbolista que ya todos conocemos, lleva ya bastante tiempo en el Atlético de Madrid, ya un total de 6 temporadas interrumpidas por una etapa en el fútbol de China, aunque luego volvió al equipo colchonero. Futbolista de banda, rápido, con mucha velocidad, habilidoso y que bueno, que puede fichar por el Barcelona a final de campaña, puede jugar por ambas bandas. En el Atlético de Madrid le hemos visto de extremo o también de carrilero y se acaba contrato con el Atlético de Madrid, eso sí, a final de la temporada siguiente, o sea, a final de la temporada 2023-2024. Por lo tanto, el Barça podría ficharle cuando le quedaría un año para el final de su contrato con este Atlético de Madrid. Habrá que ver qué decide el Barça respecto a su ataque con la opción de fichar a Yanis Carrasco. Pini Zahavi es su agente y esta misma semana habló en Newsblad, medio de comunicación belga, y comentó que estaban trabajando en esta posible operación de Memphis Depay por Yanis Carrasco, pero finalmente no es un trueque, sino que el Barcelona tiene opción de compra por este futbolista. Recordemos que Pini Zahavi es también el agente de Robert Lewandowski, así que bueno, veremos a ver cómo queda esto, pero el Barça podrá fichar a Yanis Carrasco este verano si es que así lo desea. También es un tema importante respecto a la continuidad de los atacantes del Barça en plantilla para este verano. Esto al final no deja de ser un poco más de exigencia para esos atacantes del Barça, o sea que si alguno de los atacantes del Barça que se quedan en plantilla pues no da el nivel esperado, pues está ahí la opción Carrasco, y eso puede significar que prescindan de este futbolista para incorporar al jugador belga con esta opción de compra preferente que tienen para su incorporación. Así que bueno, opción para el Barcelona, Yanis Carrasco por esos 20 millones de euros que se comenta, la opción de compra que tendría el equipo blaugrana si es que desea ejecutarla, como comunicaba Fabrizio Romano. Es una buena opción Carrasco, un buen futbolista que le puede ser útil al Barcelona, tiene 29 años y bueno, con esta opción de compra preferente todo es un poco más sencillo para el Barça, pero no es una opción que el Barça vaya a ejecutar ahora mismo, sino que es una opción ya más enfocada a más adelante de cara al mercado de fichajes de verano. De momento el Barça en este mercado de fichajes de invierno lo que no sabemos es si buscará algún fichaje para suplir la baja de Memphis Depay. Ya Xavi Hernández, en plena Supercopa de España, fue preguntado acerca de esta marcha de Memphis y comentó esto respecto un poco a la planificación del Barça, si se marchaba algún futbolista de la plantilla. Sí, va por ahí. Yo creo que, bueno, ya he dicho muchas veces, ¿no?, los últimos días, que yo no quiero que salga nadie. Yo cuento con toda la plantilla, estoy muy contento con la plantilla. A partir de aquí, si alguno pide salir, pues evidentemente hay que suplir esta baja, ¿no? Nombres no te voy a dar porque al final mañana es una final y estamos centrados en esto, ¿no? Pero sí, si alguno pide salir, pues hay que suplir esta posible baja, ¿no? Eso comentó Xavi Hernández tras la Supercopa de España. Aún no era oficial la marcha de Memphis, de hecho se ha formado parte de la plantilla del Barça en dicha expedición, pero después de aquello, pues lo dicho, ya se marchó al Atlético de Madrid y ayer, después de ese partido de Copa del Rey, Xavi comentó esto respecto a fichar o no a un sustituto para Memphis Depay. A ver, tampoco sería una tragedia que no viniera nadie, pero hombre, si nos pudiéramos reforzar, pues mucho mejor, pero contento con la plantilla. Veremos a ver qué pasa. Diferentes informaciones como esta de Sport sugieren que el Barça podría buscar una alternativa a la salida de Memphis Depay en plantilla, un sustituto, vamos, en este mercado de fichajes de invierno. Veremos a ver qué pasa, pero bueno, es un poco la situación respecto al Barça y respecto al Atlético de Madrid con ese traspaso de Memphis Depay con un precio de 3 millones de euros fijos más uno en variables, y también con esa opción de traspaso de Yanis Carrasco, opción preferente pero no obligatoria a final de campaña para el Fútbol Club Barcelona. Es como se ha cerrado este movimiento. No se esperaba un mercado de fichajes muy activo en el Barça. Xavi no quería que se marcharan futbolistas de su plantilla, pero finalmente Memphis lo ha pedido y ha cogido esta oportunidad. Se marcha rumbo al Atlético de Madrid. El Barça pierde un atacante, pero bueno, tiene alternativas, tiene, lo dicho, a Lewandowski, a Dembélé, a Rafinha, a Ansu Fati y Ferran Torres. También puede jugar caídos a banda, tanto el propio Pablo Gavi como también el propio Pedri, como le hemos visto en algún que otro partido. También puede tirar de jugadores del filial, como vimos en el partido ante el Ceuta con Ángel Alarcón. Y bueno, lo que quizá no tiene tanto es otro delantero centro del Barça, como es Robert Lewandowski. De hecho, está sancionado tanto Lewandowski como Ferran Torres los dos próximos partidos de Liga, y no está Memphis Depay, que yo creo que hubiera jugado en esos encuentros. Pero bueno, es un poco la situación del Barcelona. Tras la marcha de Memphis Depay, tendrá un poco que afrontarla de cara a estos próximos encuentros y de cara a lo que queda de temporada, salvo que busque hacer algún fichaje en este mercado, cosa que de momento pues está en duda después de las últimas palabras, lo dicho, de Xavi Hernández. Y me gustaría conocer un poco tu opinión respecto a esta marcha de Memphis Depay y este fichaje por el Atlético de Madrid. Te leo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente. Cuídate mucho y sé feliz, que es lo importante. Nos vemos, chao, chao, adiós. Invincible.